Vamos ya, Nore, a darle la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy. Hemos tenido algunos inconvenientes porque se le ha complicado su agenda, pero ya lo tenemos. Aquí al Walter Molina Galde, analista, ya con nosotros. Walter, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Siempre un placer estar con ustedes. Walter, háblanos, porque te leíamos y quiero colocarlo también en pantalla, lo que decía Walter ayer a propósito del tema de este bloqueo anunciado por Donald Trump, y lo colocaba en su cuenta, que siempre les recomiendo a ustedes seguir la cuenta de Walter Molina. Dice, dado que hay gente preocupada después de 26 años por el petróleo venezolano, ese que hoy se encontraba en barco fantasma y cuyo dinero no es para los venezolanos, sino para la narcotiranía y sus socios, conviene recordar algo elemental. Durante la tiranía chavista con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el petróleo jamás fue pensado como herramienta de bienestar social, sino como una chequera geopolítica. Con eso quiero empezar contigo, Walter. Gracias por estar aquí de nuevo. Mira, esto hay que leer bien. El posteo de ayer de Trump es un posteo raro, hay que decirlo. Yo recomiendo siempre que no tratemos de ser exégetas de los políticos en general, ¿no? Porque menos de alguien como Trump. Simplemente tomemos lo que dijo y lo asumamos. Y además vamos al hecho real, ¿no? Porque él no nos habla a nosotros, él les habla a su votante. Entonces tratemos de buscar desde ahí el hecho. El hecho es que van a empezar a profundizar las sanciones. El problema que había con el tema de las sanciones petroleras es que el chavismo, que es muy bueno, ¿no? El chavismo, además Alex Saab es fundamental para eso, o ha sido fundamental para eso, entre tantos otros, entendió cómo evadir esas sanciones de alguna manera, ¿no? Y lo hacía a través de terceros, y lo hace a través de barcos fantasmas, a través de barcos con otras banderas, y ahora van a ir a sancionar esos barcos, a bloquear a esos barcos. Y esto es fundamental porque ese dinero no va para los venezolanos, ese dinero nunca ha ido para los venezolanos. Ese dinero va para la estructura de la narcotiranía y de sus socios. Por eso, con todo esto que está ocurriendo, no solo se afecta directamente al chavismo, sino también, entre otros, al régimen cubano. Entonces, ahora hay, por supuesto, una propaganda de todos estos, repito, propagandistas, lobistas, porque a los lobistas esto le afecta directamente, ¿no? Ya van a ver ustedes a uno de estos que se la pasa disfrazando su propaganda de academia, escribir 36 papers, pero jamás ha dicho nada sobre el regalo de 26 años de petróleo a Cuba. Regalo, literalmente. Ustedes recordarán 2020, 2021, cuando Venezuela estaba paralizada, no por la pandemia, sino porque no había gasolina. No había gasolina porque el chavismo destruyó todo. Bueno, en ese momento le seguían enviando petróleo a Cuba. Nunca le dejaron de enviar petróleo a Cuba. Y nunca dijeron nada sobre eso. Nunca jamás. Ahora empiezan supuestamente a preocuparse por el petróleo venezolano. Que repito, es petróleo venezolano, es nuestro, pero ese dinero no va para los venezolanos, no va para las escuelas, no va para los hospitales, no va para los servicios públicos, no va para los maestros, no va para las pensiones, va para el chavismo. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Buscar asfixiar económicamente, financieramente al régimen chavista, y yo creo que este es un punto importantísimo para lograrlo. Yo creo que lo van a lograr. Luego la pregunta, por supuesto, es si esto es suficiente para lograr el desmantelamiento del régimen, o si van a tener que escalar también en lo otro, que es en lo militar. Entonces, esto es asfixiar, es decir, lo que está haciendo Estados Unidos, esto lo he dicho desde antes, incluso con la escalada militar, es tratar de asfixiar por completo al chavismo. Asfixiar es en todos los tableros, en lo militar, por supuesto, y en lo financiero. Ya llevamos 4 meses en el que el chavismo se maneja, o la estructura chavista, la estructura mafiosa, criminal del chavismo y de sus aliados tienen 2 ingresos fundamentales, que son los ingresos petroleros y los ingresos ilícitos, ¿no? Lo que es el tráfico de drogas, de oro, de personas, de armas. Lo segundo está completamente bloqueado desde hace 4 meses, ¿no? O sea, es muy poco el ingreso de dinero del chavismo que durante los últimos 4 meses ha podido recibir producto del narcotráfico, por ejemplo, por todo el despliegue en el Mar Caribe. Luego tenemos, por supuesto, lo que es el petróleo. Y voy de nuevo acá, voy a ser insistente y lo voy a repetir tantas veces sea necesario. Petróleo que es de los venezolanos, pero cuyo dinero no es para los venezolanos. Porque además todo esto que se envía a través de barcos fantasmas, de acuerdo con Transparencia Venezuela, es al menos el 40% del petróleo. Algunos dicen que es más. Por ejemplo, estaba viendo esta mañana uno del Financial Times que hablaba incluso de más porcentaje. Ese petróleo que se envía
más barato, por supuesto, a través de barcos fantasmas, es para la estructura chavista. Y ahora van directamente contra eso. De hecho, desde que detuvieron el gran tanquero ese hace unos días, ninguno han querido pasar por Venezuela. Es decir, están bloqueando financieramente al chavismo, están bloqueando políticamente al chavismo, están bloqueando además militarmente al chavismo. Entonces, como bien tú dices, puede ser un jaque, probablemente lo es. Luego, repito, la pregunta que nos debemos hacer es cuánto tiempo, cuánto tiempo tiene pensado Trump, Pete Hegseth, Marco Rubio, alargar esta asfixia, digamos, asfixia por tiempo, hasta tener que escalar, suponiendo que Maduro no decide negociar su salida, por supuesto. Hablando del petróleo, que tampoco dicen los propagandistas, hace apenas 2 días salió en la prensa española una investigación seria, porque además fue investigación, o sea, con datos de Estados Unidos, de que el petróleo venezolano, es decir, el cártel de los soles, financió en gran medida el proyecto nuclear de Irán. ¿No? Más de 7.000 millones de dólares que tampoco fueron ni para las escuelas, ni para los hospitales, ni para las pensiones, ni para los sueldos. Eso es el chavismo. Mira, fíjate, a propósito de eso, tú hablabas de que es el uso del petróleo venezolano como chequera geopolítica. Y recuerdo, hace pocos días salió el corolario Trump, que es más o menos afianzar la política de la doctrina Monroe por parte de Donald Trump, la política de América para los americanos. Este es lo que tú acabas de decir, el reportaje firmado por David Alandete de ABC sobre ese financiamiento del petróleo venezolano para los planes nucleares de Irán, pero también tiene un mensaje directamente a China, porque ahorita de los 952,000 barriles de petróleo que se exportaron el mes pasado, 700 y tantos mil iban para China. Entonces es un mensaje directamente también a los chinos, su interés de mantener su influencia directa en Venezuela y en el área, Walter. Mira, das en el clavo, a los chinos, a los rusos y a los iraníes, ¿no? Recordemos que Irán, el tanquero que detuvieron tenía bandera iraní, y recordemos que Rusia también ha servido, o durante mucho tiempo le sirvió al chavismo para vender ese petróleo en el mercado negro, ¿no? Es un mensaje para ellos. Y esto que tú mencionas, el corolario Trump, o la doctrina Monroe Reload, ¿no? Si se quiere, es fundamental, porque yo he dicho desde hace rato, incluso antes de que saliera esto, y esto, digamos, lo que hace es confirmarlo, el chavismo no es compatible con la nueva visión o con la visión general de Donald Trump y de la administración estadounidense. Tampoco debería ser compatible con nadie que diga defender la democracia y la libertad, pero hemos visto mucha hipocresía en el mundo. Pero no es compatible en general con esta nueva doctrina, por muchas razones. Creo que lo hemos hablado en este programa también. Uno, como leyendo esa nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos, bueno, dan un punto importante a lo que es la migración. Y la migración más grande del mundo es la venezolana. Y es la más grande del mundo por el chavismo. Esto no tiene nada que ver con las sanciones. De hecho, Dani Bajar y el profesor Ricardo Hausmann ya han dejado claro con investigaciones serias que nada tiene que ver las sanciones con la migración. Al contrario, cada vez que el chavismo parece más sólido, la gente migra más porque el chavismo es quienes las expulsan. Entonces, Maduro no le puede asegurar a Trump que la migración va a parar y tampoco que la gente va a volver, porque la gente huye de ellos. Segundo, la influencia rusa, china, iraní y en este caso con conchupancia directa de Cuba, que es quien maneja la estructura en Venezuela, bueno, Trump quiere sacarlos a ellos del hemisferio y ellos, la puerta de entrada de todos ellos en el hemisferio es la narcotiranía chavista. Ahí vamos 2. Tercera, los crímenes, el narcotráfico, el tráfico de oro, esa es la economía chavista. No existe el chavismo, el cártel de los soles, no existe sin esa economía ilícita. No existe. Por eso los asfixian desde ese sentido. No existe, o sea, no hay forma. Si tú le quitas el narcotráfico, el tráfico de oro, el tráfico de petróleo con barcos fantasma, el chavismo deja de existir porque tiene 26 años creando ese sistema. Ese es su sistema. Y cuarto, por supuesto, que esto es lo polémico del posteo de ayer de Trump, bueno, los recursos energéticos de Venezuela. El chavismo es una taquistocracia, además de ser unos criminales, son unos inútiles para gobernar el país. Destruyeron PDVSA, así como todo lo que expropiaron, no saben gobernar, ¿saben?
mantener el poder por la fuerza, saben robar, pero no saben gobernar. Y Venezuela es geopolíticamente fundamental para el hemisferio y fundamental también para esta nueva doctrina Monroe. Entonces sí, se necesita Estados Unidos, necesita la región y necesitamos los venezolanos que nuestro petróleo, nuestros minerales, nuestro gas, nuestra agua, María Corina lo dijo muy claro hace unos días, no es solo petróleo y gas, son muchas otras cosas, sean utilizados. Y sí, y queremos que Estados Unidos vuelva a ser nuestro principal socio comercial, como lo fue siempre antes de la barbarie chavista. Por supuesto que sí lo queremos. Entonces, nada de eso se lo puede dar el chavismo. Y dentro de esta doctrina, repito, el chavismo no tiene nada que ver. Por eso van a desmantelar el cártel de los soles, que ya dijo Trump también, y esto es, diría que incluso lo más importante de su posteo, habla de la organización terrorista que es el régimen de Maduro. Todo el régimen. Es el cártel de los soles todo. Que esto, por cierto, es fundamental porque han querido vender a la moderada Delcy Rodríguez como bueno, y si ella se queda un rato y por completo con ese posteo, acaban de patear también esa ridícula propuesta. Claro, quienes querían sacudirse así, el que no pertenecían al cártel de los soles, pero pertenecían al régimen, ya eso no existe. Ya desde los funcionarios del régimen hasta quienes tienen conexiones con ellos, que se llaman enchufados, que se llaman como que sea, como el Alexat, todos los que han tocado el tesoro venezolano, son hoy parte de la organización terrorista extranjera. Sí, bueno, a ver, la región está dando un giro hacia la derecha, si se quiere, ¿no? Sí. Yo siempre digo que mi primer filtro siempre es la democracia y la libertad. Y después, mi segundo filtro es, bueno, si tienes, por supuesto, las ideologías, que las ideologías existen, ¿no? Eso lo mismo, los politólogos. Por eso digo el demócrata, pues, porque es lo primero que uno debe decir. Claro, eso tiene que ser el primer filtro. Sí recuerdo durante los últimos años, sobre todo desde la ciencia política, teníamos un debate sobre si las ideologías ya se habían difuminado, si ya no existían. Yo era uno de los que mantenía que las ideologías siguen existiendo. Hay otros, hay un libro muy bueno del colega Mario Riorda que habla sobre eso. Pero el primer filtro tiene que ser la democracia. Ahora, es innegable el hecho de que la región está migrando hacia la derecha, ¿no? O hacia la centro-derecha en algunos casos. Comenzó, digamos, el pionero de esto fue Javier Milei en Argentina en 2023. Luego han venido otros, incluso en el Mar Caribe, ¿no? O en el Caribe, en las islas del Caribe, como ocurrió en San Vicente y las Granadinas. Un aliado, quien era aliado de Chávez, del chavismo, y ahora ya no lo es, ¿no? Esto es importante destacarlo. Y con lo de Katz, a mí lo que sí me llama mucho la atención es que es muy descriptivo lo que cierta parte de la izquierda, porque las generalizaciones son malas, ahora cuando pierde la izquierda, ¿no? Cuando ganan lo que ellos supuestamente combaten, empiezan a no querer la democracia. Las reacciones en redes fue divertísimo porque empiezan a decir que la gente en general es fascista, que la gente es estúpida, que la gente no, sí, señor. Claro, no sabe lo que quiere, pinochetista. Al antepasado para justificar que ellos no son los criminales, pero ya la gente dice, la gente no quiere nada que se parezca al chavismo. Son criminales. Ellos se hablan de izquierda, pero son ninguno. Entonces uno dice, bueno, si son criminales y siguen insistiendo que son de izquierda, entonces la izquierda entonces es criminal. Y lo peor de esto es que no es la izquierda, o salvo muy pocos casos de izquierda, no se desmarcan de ellos. Yo tengo años diciéndole, los primeros que deberían ser los críticos del chavismo, del orteguismo en Nicaragua, o del propio, el castrismo en Cuba, pero nunca lo han sido en 70 años, es la izquierda, es demostrar que eres diferente a ellos. Por eso yo respeto, no comparto su visión ideológica del mundo en general, pero yo respeto profundamente a Boric. Fue un tipo que habló, que dijo sin medias tintas que Venezuela era una dictadura, que se robaron las elecciones, habló contra Ortega, que además Ortega le insultó varias veces a Boric, ¿no? Pero entonces hay un grupo de izquierda, como Monedero y esta gente, ¿no? Incluyendo, por supuesto, el propio impresentable de Petro, que ahora básicamente... Claudia Sheinbaum, que básicamente, el fondo de lo que ellos quieren decir, y este es el peligro, esto lo digo en general para el mundo, esto es peligroso, el fondo de lo que ellos quieren decir, porque ahora le dicen tibio a Boric, que no hizo lo que tenía que hacer, lo que te están diciendo es que está mal lo que hizo Boric, que ¿qué es? Gobernar, mal o bien, eso por supuesto lo determinó el propio pueblo chileno,
y respetar los resultados e ir a la institucionalidad y hablar con el presidente electo y cuando toque en marzo entregar el poder y después veremos en 4 años si vuelve a la izquierda, porque en Chile ha sido así, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Entonces eso según este grupo es tibio, eso está mal. Lo que está bien entonces es hacer lo que hizo Maduro, que es robarse las elecciones, que perdió por 40 puntos, es profundizar un terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque según ellos, lo primero está mal, ¿no? Es debilidad, y lo segundo es revolución. Entonces este pensamiento, que ese sí es un pensamiento binario, que es un pensamiento estalinista además, es profundamente peligroso, y yo creo que lo tenemos que enfrentar porque además ellos escriben bajo un falso precepto moral, ¿no? Como la poco... iba a decir una palabra, pero respeto a las mujeres, la señora Restrepo, la escritora que ahora no quiere Laura Restrepo, es una ridiculez absoluta, porque la señora fue hace nada a Cuba, ¿no? Entonces vas a blanquear la dictadura cubana, una invitación, por supuesto, te vas a quedar en hoteles de lujo, mientras el 95% de los cubanos se están muriendo de hambre, pero no vas porque va la Nobel de la Paz que está luchando contra otra dictadura. ¿Por qué? Porque esa dictadura contra la que lucha es de izquierda. Entonces hay una hipocresía, hay una doble vara que tenemos que enfrentarlo. Yo escribí en estos días un artículo en general que decía, ya no me importa lo que digan sobre Venezuela esta gente, no me importa, porque tenemos años denunciando, tenemos años tratando de explicarle al mundo que hay unos criminales que nos están oprimiendo, que nos están matando, torturando, desapareciendo, que nos están expulsando, que nos están separando de nuestras familias, que nos están matando de hambre, que los niños están desnutridos, que no hay escuelas, que no hay hospitales, que durante años lo estamos tratando de explicar y pidiendo ayuda a quien sea, sin importar ideología, y nos dieron la espalda y no miraron, o peor todavía, nos señalaron a nosotros, nos decían que si salíamos a protestar éramos unos violentos, unos fascistas, y ahora cuando sí hay una presión, entonces ahora sí hablan de Venezuela, pero no nos tiene que importar. Ahora tenemos que ser nosotros, por primera vez tenemos que ser los cínicos nosotros. No nos tiene que importar lo que estos hipócritas doble vara digan sobre nada, que no quieran dar clase de democracia porque no creen en la democracia, porque pierden elecciones y empiezan a cuestionar la alternabilidad, que no quieran hablar de derechos humanos porque no creen en los derechos humanos, porque nunca han denunciado lo que ocurre en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Rusia, que sí es una invasión de verdad lo que intenta con Ucrania. No nos pueden hablar de libertad, por supuesto, porque es que no quieren que hablemos, no quieren que los venezolanos contemos lo que ocurre, no quieren que los cubanos cuenten lo que ocurre, no quieren que critiquemos a su sistema ideológico, a su catecismo además setentista, porque tienen una visión setentista de la vida ridícula y completamente anacrónica. Entonces, no nos tiene que importar lo que digan, en lo absoluto. Tenemos que seguir, tenemos que denunciar y tenemos que siempre desnudar esa hipocresía ridícula que durante años, además muchos de ellos fueron financiados por el chavismo y ahora sí, supuestamente les preocupa el petróleo, les preocupa una invasión que no está planteada y cualquier otra ridiculez. Tenemos que ser a partir de ahora claros y contra todos, contra los dirigentes que hagan esto, contra los ciudadanos que nos quieran interpelar a nosotros las víctimas y también contra los medios de comunicación, estos que ahora dicen que todavía dicen que Maduro es un presidente, que en Venezuela hay democracias con problemas y cualquier ridiculez de estas porque tiene dinero el chavismo, pero nosotros tenemos la verdad.